porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Así comienza Voces Originarias, una producción de la Red de Voces. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? A partir de este momento estamos iniciando el programa número 43 de la Red de Voces. Bienvenidos, esto es Voces Originarias, desde el Centro de Producción de la Red de Voces y el Proyecto de Comunicación Indígena en Red, que vaya nuestros saludos a las diferentes regiones de la provincia de Jujuy, del país y del mundo. En este programa vamos a referirnos a casos que tienen que ver con los derechos de nuestros pueblos, de nuestros hermanos, de las diferentes comunidades y pueblos indígenas. Recordemos que los derechos de los pueblos indígenas están plasmados y garantizados en la Constitución Nacional de nuestro país de 1994, en constituciones provinciales y en otras leyes y convenios internacionales, como lo es el Convenio Internacional, el 169, que es un acuerdo, un pacto entre varios países sobre un tema especial. Ahora, muchos seguramente desconocen qué es el Convenio 169 de la OIT, y para los que conocen, también un poco recordar, ¿no?, que es este acuerdo preparado por la Organización Internacional del Trabajo, con sede en la ciudad de Ginebra, en Suiza. En la preparación participaron varias organizaciones indígenas. El texto final fue aprobado en asamblea durante el año 1989 y la OIT lo propone a la firma de los países que quieran libremente aceptarlo. El convenio trata sobre la situación de los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Ahora, ¿la Argentina ha aceptado este convenio? Sí. El Congreso Nacional, diputados y senadores aprobaron el Convenio 169, por lo cual es Ley Nacional 24.071, desde el año 1992. Más tarde, el Poder Ejecutivo comunicó esta resolución a la OIT y ahora el Convenio 169 tiene plena vigencia en nuestro país desde el 3 de julio del 2001. Hacemos referencia a esta fecha, a este convenio internacional, porque estamos en el mes de julio y hace muy poco se cumplió el aniversario de este convenio internacional. Seguimos hablando con respecto al convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, y también importante, ¿no?, recabar la información, sobre todo cómo se lleva a cabo, cómo es su implementación también en pueblos de la Puna, de nuestra provincia de Jujuy. Es por eso que vamos a hablar con el presidente de la comunidad Rinconada, también es miembro del Consejo Educativo de Pueblos Indígenas, el CEAPI. Bueno, Jorge Mamaní está en diálogo con nosotros. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, un gusto tener esta comunicación con ustedes. Jorge, vamos a hablar con respecto a este convenio internacional, el que justamente Argentina adhiere, ¿no? Un 3 de julio del año 2001. Contanos cómo vienen trabajando ustedes, cuáles son los logros que han podido alcanzar con respecto a los diferentes derechos que están garantizados en este convenio internacional, ¿verdad? Contanos cuál ha sido la experiencia de trabajo. Sí, a nivel micro, a nivel provincial hay mucho, digamos, tiene sus pros y sus contras
En el pasado, digamos, con decirte que las comunidades han realizado un amparo en el año 2003 para la regularización de tierras fiscales. Ese amparo desembocó en el segundo Malón de La Paz y hasta ese entonces, hasta el 2008, se habían entregado alrededor de 35 títulos comunitarios, más de 1 millón de hectáreas en carácter de propiedad comunitaria. Eso fue en el ámbito interno de la provincia, que luego se fue apelando, se fue haciendo un recurso de queja, un recurso extraordinario, hasta a nivel nacional en el 2010, y hasta el día de hoy todavía falta entregar títulos comunitarios, pero siempre con demandas, ¿no? Con denuncias, con amparos. O sea, si bien es cierto, hoy el convenio 179 está ratificado hasta el 2006, era con alrededor de 22 países a nivel mundial, pero la mayoría a nivel Latinoamérica. El último en adherirse fue Chile. Hay casos internacionales como el caso Sarayaku de Ecuador que apelaron a una demanda internacional invocando al convenio 169, a los derechos de los pueblos indígenas, para con el tema de la contaminación de Repsol. Hay casos en la provincia, por ejemplo, respecto a la consulta, al consentimiento libre previo informado, el caso Salinas, por ejemplo. Nosotros en Rinconada, mi comunidad, o sea, habíamos realizado unas presentaciones aquí en el organismo de aplicación, invocando al convenio 169 siempre respecto a la consulta. Entonces, hoy, por ejemplo, muchos derechos del convenio 169 en su aplicación a nivel provincial, a nivel del derecho interno del país, no está siendo aplicado debidamente. Los organismos de aplicación no lo están aplicando correctamente. Hay mucha resistencia y más ahora. Bueno, más allá de que estos derechos están garantizados en nuestra Constitución Nacional, ante esta violación o vulneración de derechos, sabemos que muchas comunidades y pueblos indígenas reclaman a nivel internacional, ¿no? Como es el caso de esta herramienta, que muchas veces, como vos decías, tienen sus pros y sus contras, pero bueno, hay que conocerlos, ¿no? Es fundamental porque este convenio defiende en forma especial a los pueblos indígenas, Jorge. Sí, de hecho, a través de la reforma del año 94, no solamente se nos reconoce como preexistentes étnica y culturalmente a los pueblos indígenas, sino que se incorpora al convenio 169, bueno, a los tratados internacionales, se hace esa incorporación al derecho interno. Entonces, lo mismo que los otros tratados, digamos. En este sentido, contribuye, pero a la hora de la aplicación hay un sesgo discriminador. La educación legal es tradicional, todavía les cuesta como asumir de que tenemos derecho a decidir las prioridades de desarrollo, ver la perspectiva de la salud en las cuestiones de políticas públicas. La administración de los recursos naturales también se plantea en el convenio 169, no solamente la participación, sino la gestión, la administración de los recursos naturales. Se plantea la cooperación de buena fe del Estado con nosotros los pueblos indígenas para con todos esos derechos que tienen que ver con la educación inclusive. Tiene una gama impresionante de derechos que hoy son ley, porque es ley nacional a través de la 24.071, y ya han pasado más de 28 años y cuesta asumir, digamos, desde el Estado argentino, y descreo, soy escéptico con que el ámbito legislativo lleve adelante una reforma constitucional donde se garantice realmente los derechos ampliamente, el derecho a la propiedad comunitaria, el derecho a las tierras aptas y suficientes, que haya una reforma integral de los territorios que hoy están en manos de grandes empresas, que se restituya a las comunidades, que se reglamente el derecho a la consulta, que salga una ley, una normativa con los presupuestos mínimos respecto al derecho a la consulta, el tema de la educación intercultural, el reconocimiento de las instituciones educativas autónomas, el tema de la salud indígena. O sea, hoy en día la provincia no tiene un marco jurídico correspondiente y en relación al convenio 169 de la OIT, más allá de que sea una ley nacional federal.
Jorge, te agradecemos por este aporte que nos dejás. Lo que sí hay que seguir insistiendo, ¿no? Sobre todo conociendo cuáles son los derechos. De esa manera es una buena forma para hacerlos respetar también. Y ante este incumplimiento, también muchos pueblos han reclamado a nivel internacional, ¿no? A la Comisión o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que bueno, es otro tema para hablar seguramente en casos que se han dado. Jorge, muchísimas gracias. ¿Querías agregar algo más? Sí, quería agregar la cuestión que hoy está en boga de todo, que es el derecho a decidir. Los pueblos indígenas, las comunidades, tenemos derecho a decidir sobre la administración, no solamente la participación de los recursos naturales, sino a la gestión y a la administración, la distribución de la riqueza que se genera en nuestros territorios, que más allá de la correlación de fuerza, de la desigualdad política en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, seguramente son desafíos, pero son derechos que hoy están escritos y hay que seguir para adelante. Hay que el mensaje que le doy a los comuneros, a las comuneras, es aunar esfuerzos en la diferencia para hacerle frente a toda esta demanda, a toda esta exigencia que nos corresponde. Muchas gracias al programa, a los radioescuchas. A vos, Jorge, muchísimas gracias, muy amable. Hasta otro momento. Bien, siguiendo con los testimonios que podemos hoy reflejar y compartir a través de nuestro programa, con esta ley internacional que fortalece a los pueblos indígenas, es preciso también conocer la experiencia que tienen los hermanos del pueblo guaraní con respecto al convenio 169. Es por eso que ya estoy saludando a Germán David del Consejo Continental de la Nación Guaraní. Germán, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Carmen, y buenas noches a toda tu audiencia. Germán, hablemos de este convenio 169. ¿Cómo vienen trabajando ustedes desde el pueblo guaraní, no solo en nuestro país, sino también esto que te permite conocer más allá, ¿no? Trabajando con nuestro hermano país de Bolivia, todo el trabajo que realizan a través del CECENAGUA, cuál es la visión, los logros que ustedes pudieron ver, alcanzar, ¿no? También seguramente muchas cosas más que falta trabajar para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Sí, el convenio 169 es una herramienta muy importante para los pueblos indígenas. Si bien en el Estado argentino está reconocido a través de una ley nacional y tiene un rango constitucional, aún falta trabajar todavía mucho para crear la conciencia y que los hermanos lo utilicen de la mejor manera, ¿no? Porque es un derecho indígena muy completo y en la cual nos permite a nosotros estar presente en los distintos lugares en donde hay conflictos territoriales y poder acompañar a los hermanos, ¿no? Y esta herramienta a nosotros nos ha permitido inclusive evitar desalojo, recuperar las tierras, que el derecho consuetudinario sea reconocido por las diferentes autoridades, ¿no? Ya sea policiales, judiciales y hasta el mismo gobierno gubernamental, ¿no? Ya sea en las provincias o en nación. Así que para eso, en todo el recorrido de los territorios siempre dábamos a conocer esta herramienta fundamental, ¿no? Juntamente con los preceptos de la Constitución Nacional, el artículo 75, el inciso 17, el inciso 22, y que eran herramientas primordiales para la defensa del territorio y para la defensa de todos los derechos indígenas, ¿no? que tenemos y con la cual podemos nosotros acceder a que el gobierno tenga que cumplir, y desde lo que es educación, bueno, hasta la parte de la lucha territorial. Bueno, a través de nuestro programa podemos escuchar el testimonio y el pedido
de muchos hermanos, ¿no? Con respecto a hechos de vulneración de los derechos. ¿Qué es lo que está faltando para que este reconocimiento sea efectivo, ¿no? En cuanto a los derechos territoriales? ¿Será que falta difundirlos? ¿Será que también de parte de la sociedad y del gobierno se desconoce? Ese es un tema muy importante porque después del pacto del Bicentenario que hicieron los pueblos indígenas con el Estado argentino, lo cual nos permitió a estar presente en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ¿no? A través de la Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas, que era integrado plenamente por indígenas de diferentes pueblos. Se hizo un trabajo territorial llevando todo este tipo de mensaje a los pueblos indígenas que teníamos derecho y que todos esos derechos indígenas estaban vigentes y estaban reconocidos por el Estado argentino y que tenían un rango constitucional, cual era muy importante. Y eso, bueno, lo que nos tocó a nosotros en la parte del NOA, recorrimos las 4 provincias como Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero. Si bien no pudimos llegar a todos lados, pero en los lugares donde estuvimos presentes, hicimos escuela, hicimos formación, capacitación a las autoridades y a los hermanos de las comunidades para que ellos tengan esta herramienta, sepan de qué se trata y sepan cómo utilizarla. Y fue muy útil porque a través ya después, con el tiempo, son ellos los que salen ahora a dar batalla, digamos, en el sentido de la defensa del territorio, más que nada, ¿no? Uh-huh. Porque mucho antes ellos no tenían ningún tipo de herramienta, no tenían conocimiento y bueno, llegaba la policía, llegaba el terrateniente, llegaba algún político y bueno, y lo desplazaba como si nada a los hermanos y hoy por los lugares donde nosotros estuvimos presentes, son ellos mismos que se paran, ¿no? Frente a la policía, frente a las máquinas, todo, a detener el desalojo, a detener el desmonte y hacen valer su derecho. Hacen valer su derecho, si bien muchas veces después hay una lucha que dar, ¿no? Con la policía, con los jueces, con los fiscales, pero ya tienen ellos conciencia de que tienen derecho. ¿No? Aún hay mucho para recorrer, hay muchos hermanos que todavía no tienen esta herramienta del derecho indígena y inclusive los mismos fiscales, los jueces, los policías no tienen mucho conocimiento, si lo tienen, bueno, lo ignoran. Uh-huh. Porque también a través de recorrer el territorio también tuvimos que hacer inclusive de docente con la parte de la justicia y bueno, llevábamos siempre una carpeta completa de lo que es el derecho indígena para que ellos sepan cuáles son los derechos que tenían las comunidades y que estaban reconocidas por el Estado argentino. Y bueno, una de las formas que decíamos nosotros era que si ellos violaban la ley 24071, que es la que reconoce el convenio aquí en Argentina, sí, estaban violando la Constitución porque, bueno, sabía que el Estado lo reconoce con rango constitucional esta ley. Uh-huh. Así que falta mucho difundirla, falta mucho que los hermanos conozcan este derecho. Hoy, si bien la tecnología ha avanzado y ha ayudado bastante, también en la formación de los jóvenes, ¿no? Que en las distintas carreras indígenas se da a conocer este derecho, así que se avanzó bastante. Y también se avanzó bastante en lo que es el derecho consuetudinario que está incluido en el convenio. Uh-huh. Así que desde que el Estado argentino ha reconocido el convenio hasta la fecha hubo un avance importante, pero aún falta todavía para que sea más difundida, ¿no? Que ya no sean únicamente los indígenas que conozcan este derecho, sino que también toda la población en general tiene que conocer que hay un
un convenio a nivel internacional que está reconocido por el Estado argentino, que tiene rango constitucional y es lo que ampara a todos los pueblos indígenas del mundo, ¿no? Porque está reconocido por casi la mayoría de los pueblos independientes del mundo. Así que yo creo que es otra etapa, otro proceso que habría que dar, difundir este convenio para que ya también la sociedad no indígena conozca de qué se trata el convenio 169. Qué importante lo que acabas de mencionar, Germán, con respecto a este conocimiento y reconocimiento de derechos de parte de toda la sociedad, como también hay que destacar estos talleres que se dan enseñando los derechos también en la lengua materna, ¿no?, de los pueblos indígenas, para llegar mucho más. Bien, Germán, te queremos agradecer por tu tiempo, por este aporte que dejas a nuestro programa. Muchísimas gracias, Germán, muy amable, ¿eh? No, gracias a vos, Carmen, y bueno, a Raúl un gran saludo, y vamos a seguir nosotros haciendo nuestro aporte como pueblo guaraní, como comunidad o como institución educativa en el lugar donde nos toque estar. Seguiremos difundiendo lo que es este derecho, ¿no? Y para terminar, ¿no?, Sí. Ser parte del Consejo Continental de la Nación Guaraní también me ha permitido conocer la realidad del pueblo guaraní en Bolivia, Ajá. en Brasil, en Paraguay. Y también este convenio es muy importante y es un derecho que ellos actualmente lo están utilizando para la defensa de sus territorios. La diferencia y el lugar donde está más avanzado, yo creo que es Bolivia, porque ahí las organizaciones no gubernamentales trabajaron fuertemente en lo que es el derecho con todas las comunidades del pueblo guaraní y del otro pueblo indígena. Yo creo que en esta parte lo más vulnerable y que recién están conociendo la parte de derechos son los hermanos de Brasil. A través de la conformación del Consejo Continental, a través de la asistencia a nivel internacional, ellos están conociendo sus derechos y bueno, están haciendo conocer también, ¿no?, al gobierno brasileño que tiene derechos. Si bien es la zona más vulnerable para todos los pueblos indígenas ahí en Brasil, pero ellos ya están ejerciendo la defensa del territorio utilizando este convenio. Bien, fundamental, ¿no? Conocer las leyes que garantizan el respeto a los valores tradicionales, a las instituciones propias, al territorio, a todo lo que tiene que ver con la autoidentificación, la consulta y la participación. Germán, muchísimas gracias de nuevo, muy amable, y seguramente en otro momento estaremos dialogando de nuevo. Bien, gracias, Carmencita. Chao, hasta luego, Germán. Bien, agradecemos a Jorge Mamaní, representante de allá de la comunidad de Rinconada y también miembro del CEAPI, como también a Germán David del Consejo Continental de la Nación Guaraní, con respecto a estos logros, a esta visión con respecto a este convenio 169, un convenio que fortalece el respeto a los valores tradicionales, las instituciones propias, el derecho consuetudinario, como también consolida, como también fortalece los conceptos de tierra y territorio y el derecho a los recursos naturales. Pero en la segunda media hora vamos a seguir hablando de este convenio 169, ¿no? Que tiene que ver con la garantía a los pueblos indígenas en cuanto a este derecho a sus tierras, a sus territorios, y sobre todo a esta protección legal que tienen nuestros hermanos de los diferentes pueblos indígenas. También queremos hacer mención de esta última novedad que tiene que ver con la alegría, seguramente manifiesta en el momento de conocer de la nueva Campinta Guasu, la autoridad máxima del pueblo guaraní. Ella es la hermana Claudia Farías, ella es burubicha del pueblo guaraní de Fraile Pintado, que está dentro del departamento Ledesma, en reemplazo de la hermana Flora Cruz, que en paz descanse.
Saludamos a Claudia Farías, a la Campinta Guasu, autoridad máxima del pueblo guaraní. Seguramente en programas posteriores vamos a tener la voz y el testimonio de la nueva Campinta Guasu del pueblo guaraní. Enseguida volvemos con la segunda media hora de Voces Originarias.